Capítulo 1. La primera lágrima. La lluvia caía sin piedad sobre el pequeño pueblo de San Isidro, como si el cielo mismo quisiera borrar cada secreto enterrado entre sus calles empedradas. Miguel, el joven sacerdote recién llegado, caminaba con paso apresurado hacia la iglesia, su sotana empapada y el corazón latiendo con un extraño presentimiento. Aquella noche, algo en el aire le hacía sentir que lo imposible estaba a punto de revelarse. Al abrir la pesada puerta de madera, un olor dulce y penetrante lo golpeó, incienso mezclado con un aroma más profundo, casi sobrenatural. La iglesia estaba vacía, silenciosa, salvo por el goteo constante de la lluvia contra los vitrales. Miguel se acercó al altar mayor y, al inclinarse para encender las velas, algo lo detuvo. Una gota dorada, brillante como un rayo de sol atrapado en el aceite, cayó del borde del altar directo sobre sus dedos. Miguel retrocedió, atónito. No podía ser, el altar estaba llorando aceite sagrado. Cada gota que caía parecía susurrar secretos antiguos, historias que la madera del altar había guardado por siglos. Miguel levantó la vista y notó que no era una gota aislada. Una tras otra, el aceite comenzaba a deslizarse lentamente, formando pequeños charcos sobre el mármol blanco. La luz de las velas reflejaba destellos dorados que bailaban sobre las paredes como fantasmas. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, algo quería comunicarse con él. Algo más allá de la razón y de la fe común. Se arrodilló, temblando, y colocó las manos sobre el mármol húmedo. De inmediato, una visión lo golpeó, el rostro de un aldeano conocido, su mirada llena de miedo y culpa. Y detrás de él, sombras que Miguel no podía entender. Cada gota de aceite parecía desenterrar un pecado escondido, una historia que había sido negada y olvidada. Miguel respiró hondo y trató de calmar su mente. Pero la sensación de que estaba siendo observado no desapareció. Las paredes de la iglesia parecían estrecharse, y un murmullo apenas audible emergía del altar: «Conócete a ti mismo, antes de que sea demasiado tarde». Su voz, grave y antigua, no era humana, pero cada palabra le perforaba el alma. Esa noche, Miguel no durmió. Se sentó junto al altar, anotando cada detalle en su cuaderno, temiendo que si cerraba los ojos, podría perder la conexión con aquello que lloraba. Cada gota de aceite sagrado era una advertencia, un mensaje. Un recordatorio de que la fe, la culpa y la redención estaban más entrelazadas de lo que jamás había imaginado. Cuando la primera luz del alba atravesó los vitrales, el altar se detuvo. Las gotas cesaron. Pero Miguel sabía que esto era solo el comienzo. Algo en la iglesia de San Isidro había despertado. Y él sería el primero en enfrentarlo, o el primero en sucumbir ante los secretos que ahora estaban despiertos. Capítulo 2. Secretos sumergidos. El alba aún no había despertado por completo cuando Miguel regresó al altar. La noche anterior había dejado su mente en un torbellino de preguntas sin respuestas. Cada gota de aceite sagrado parecía portar una historia, un dolor oculto, y él no podía ignorarlo. Con cada paso hacia el altar, el olor a incienso y aceite impregnaba su ropa, mezclándose con el frío húmedo que se filtraba por las paredes de piedra. Al acercarse, notó algo que lo heló hasta los huesos. Una nueva figura estaba frente al altar, arrodillada, la cabeza inclinada en silencio. Era doña Emilia, una anciana conocida por sus secretos y murmullos en el pueblo. Pero nunca antes se había atrevido a entrar en la iglesia sola. Cuando el aceite sagrado tocó la punta de sus dedos, sus ojos se abrieron de par en par, reflejando un terror que Miguel no había visto jamás. De repente, una visión la envolvió, un recuerdo que había enterrado hace décadas surgió con claridad espeluznante. Una traición, un pecado que pensaba olvidado, ahora estaba expuesto en luz dorada sobre sus manos temblorosas. La anciana gimió, tratando de apartarse, pero el aceite parecía pegarse a su piel como un juramento, obligándola a enfrentar lo que había negado por años. Miguel comprendió que el altar no solo lloraba aceite, sino que lo usaba como un espejo para reflejar los secretos más profundos de quienes lo tocaban. Cada gota era una llave a la conciencia, una prueba de que la fe y la culpa estaban entrelazadas de formas que ningún sermón podía explicar. Mientras doña Emilia se retiraba, agotada y temblando, Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo la revelación de un pecado lo que estremecía a la gente, sino la sensación de ser observado por algo más antiguo, más consciente que cualquier ser humano. La iglesia parecía susurrarle que cada pecado tenía un precio, y que los secretos sumergidos estaban a punto de emerger. Ese día, Miguel recorrió el pueblo, intentando calmar a los aldeanos sin revelar lo que había visto. Pero cada gesto, cada mirada sospechosa, confirmaba lo que el altar ya le había mostrado: el miedo y la culpa dormían en cada rincón. Los secretos del pasado empezaban a filtrarse,
y nadie estaba preparado para enfrentarlos. Al caer la noche, Miguel volvió a la iglesia. El aceite sagrado seguía llorando, formando charcos dorados que parecían pulsar con vida propia. Se arrodilló, tocando una gota y escuchando un murmullo apenas audible. El pasado siempre encuentra la manera de salir a la luz. Esa voz, profunda y serena, le advirtió que los secretos no eran solo memorias, sino puertas hacia algo más grande, más oscuro. Miguel entendió entonces que su vida había cambiado para siempre. No solo era un sacerdote, ahora era el guardián de un misterio que podía consumir todo el pueblo. Y cada gota de aceite sagrado era una prueba, un desafío, una advertencia. Y aunque la curiosidad le ardía en el pecho, sabía que acercarse demasiado podía costarle más de lo que estaba dispuesto a pagar. Capítulo 3. Voces del pasado. La noche envolvía la iglesia de San Isidro en un manto de sombras densas y húmedas. Miguel estaba solo, como casi siempre, frente al altar que seguía llorando su aceite sagrado. Las gotas caían lentamente sobre el mármol, emitiendo un brillo cálido que parecía palpitar al ritmo de un corazón invisible. Pero aquella noche, algo era diferente. Una voz profunda, resonante, surgió del altar, quebrando el silencio absoluto. «Miguel», dijo la voz, con un timbre que parecía venir de siglos atrás. El joven sacerdote dio un paso atrás. Casi tropieza con los bancos de madera. No había nadie más en la iglesia. Y aún así, el altar parecía susurrarle directamente al alma. Con el pulso acelerado, Miguel se arrodilló. «¿Quién? ¿Quién está ahí?», preguntó con voz temblorosa. La respuesta no fue un sonido común, sino un murmullo que parecía surgir de cada grieta de la piedra, de cada sombra proyectada por las velas. «Conócete a ti mismo, enfrenta lo que has negado, o caerás en el olvido de tu propia fe». Miguel tragó saliva. La sensación era tan real que podía sentir el calor del aceite sobre sus dedos, aunque no hubiera tocado nada. Su mente comenzó a llenarse de imágenes rápidas, rostros de aldeanos, secretos ocultos, traiciones calladas, y, entre ellos, el propio miedo que había tratado de ignorar desde que llegó al pueblo. El altar no solo hablaba, sino que parecía leer su alma, mostrando cada sombra de culpa, cada deseo reprimido, cada duda que Miguel había intentado enterrar bajo rezos y sermones. Las gotas de aceite se multiplicaban, cayendo sobre el mármol y sobre sus manos. Y con cada contacto, una nueva visión lo atravesaba, recuerdos de su infancia, errores que creía olvidados, momentos de cobardía y egoísmo. Miguel comprendió que aquel altar no era un objeto cualquiera, sino un espejo vivo del alma humana. Cada voz, cada susurro, era un llamado a enfrentar la verdad, no solo de los demás, sino de sí mismo. Sintió miedo, pero también un extraño alivio. Por primera vez, no podía engañarse a sí mismo ni esconder nada. La voz volvió a resonar. Más urgente esta vez: el pueblo guarda secretos que pueden destruirlo, y tú serás el primero en enfrentarlos. ¿Estás preparado para cargar con esa responsabilidad? Miguel tembló. El peso de lo que le esperaba era inmenso. Sabía que cada pecado revelado por el altar podía cambiar la vida de alguien para siempre, y que su papel no sería solo el de sacerdote, sino el de testigo y guardián de esas revelaciones. Al terminar el susurro, la iglesia volvió a quedarse en silencio. Solo el aceite seguía llorando, como si el altar respirara y observase, evaluando cada pensamiento de Miguel. Él permaneció allí, arrodillado, sintiendo que algo dentro de él había despertado, y que nada volvería a ser igual en San Isidro. La voz del pasado había hablado, y Miguel sabía que ahora su vida estaba irrevocablemente unida al misterio del altar que lloraba aceite sagrado. Capítulo 4. La confesión prohibida. La iglesia de San Isidro estaba envuelta en una quietud tan pesada que parecía absorber el mismo aire. Miguel se encontraba junto al altar, todavía temblando por los susurros de la noche anterior. Las gotas de aceite sagrado seguían cayendo, brillando con un fulgor que parecía casi vivo. Fue entonces cuando escuchó el roce de zapatos sobre la piedra húmeda. Alguien se acercaba para confesarse. Era Alejandro, un hombre delgado, de mirada evasiva y manos temblorosas. Nunca antes se había acercado al confesionario con sinceridad. Sus secretos siempre habían quedado atrapados en rumores y susurros. Pero esta noche algo lo impulsaba, como si el altar mismo lo obligara a enfrentar lo que había escondido durante años. «Padre, necesito confesar», murmuró Alejandro. Su voz apenas un hilo. Miguel lo invitó a acercarse, y al poner sus manos sobre la madera del confesionario, una gota de aceite cayó directamente sobre sus dedos. Inmediatamente, Alejandro palideció y sus ojos se llenaron de terror. El aceite parecía penetrar en su piel, en su mente, arrastrando hacia la luz cada pecado que había ocultado. Miguel observó
horrorizado y fascinado al mismo tiempo. Como los recuerdos de traiciones, mentiras y culpas se proyectaban ante él. No era solo un reflejo, eran escenas vivas. Como si la iglesia misma reviviera los momentos más oscuros de la vida de Alejandro. Alejandro gimió y cayó de rodillas, tratando de apartar las imágenes que lo asediaban, la traición a su hermano, el engaño a su esposa, los secretos sucios que habían corroído su alma durante años. Cada visión venía acompañada de un murmullo de la voz del altar: enfrenta tu verdad, o serás consumido por ella. Miguel sintió una mezcla de miedo y responsabilidad. El altar no solo revelaba la culpa, la amplificaba, exponiéndola de manera que cada pecado era imposible de ignorar. La atmósfera se volvió densa, casi irrespirable, mientras Alejandro lloraba y confesaba cada mentira que había ocultado. El aceite brillaba en la oscuridad como un faro que iluminaba las sombras de la conciencia humana. Cuando las lágrimas de Alejandro se mezclaron con el aceite, una luz cálida emergió del altar, y por un instante, todo pareció suspenderse en un silencio solemne. Miguel entendió entonces que el altar no castigaba, sino que revelaba. Cada confesión era una puerta hacia la redención, pero también una prueba que podía quebrar al más fuerte. Al final de la noche, Alejandro salió del confesionario transformado, su culpa había sido expuesta, su alma purgada parcialmente por la revelación. Pero Miguel sabía que esto solo era el comienzo, que cada aldeano tenía secretos enterrados, y que el altar continuaría llorando, llamando a cada uno a enfrentar la verdad. Mientras la luna iluminaba tenuemente el altar, Miguel se inclinó sobre él y murmuró: si esto es la misericordia, ¿qué será la justicia? El aceite sagrado goteó lentamente, respondiendo con un brillo que parecía decir: la verdad siempre encuentra su camino. Y así, la iglesia permaneció en silencio, esperando al siguiente que se atreviera a confesar. Mientras Miguel comprendía que su vida estaba atrapada en un ciclo de revelaciones que ni la fe ni la razón podrían detener. Capítulo 5. La sombra del altar. La iglesia estaba sumida en una penumbra que parecía más densa que la propia noche. Miguel entró con pasos cautelosos, cada eco de sus zapatos sobre el suelo de piedra retumbando como un latido lento y constante. El aceite sagrado seguía goteando del altar, pero algo había cambiado. Una sombra negra y viscosa parecía extenderse desde el mármol, absorbiendo la luz de las velas. Miguel se detuvo, paralizado. No era un juego de sombras comunes. Aquella oscuridad parecía tener peso, textura y voluntad propia, como si el altar hubiera decidido mostrarse en su forma más amenazante. Cada gota de aceite brillaba débilmente, luchando por iluminar la penumbra que crecía con cada segundo. De repente, la voz del altar volvió a susurrar, más grave y cercana que nunca: ellos no quieren que veas, pero debes mirar. Cada sombra oculta un pecado que será revelado. Miguel comprendió que la oscuridad no estaba dirigida solo hacia él, sino hacia cada secreto dormido en el pueblo. Mientras avanzaba hacia el altar, la sombra se movía lentamente, proyectando imágenes de los aldeanos sobre las paredes de piedra. Vio a doña Emilia con el rostro pálido y tembloroso, Alejandro arrodillado y suplicando perdón, y rostros desconocidos que parecían murmurar en silencio, revelando traiciones, mentiras y rencores enterrados. Cada figura estaba atrapada en la sombra, obligada a enfrentar su propio pecado. Miguel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La sombra no solo mostraba secretos, los amplificaba, los transformaba en espectros visibles que podían tocar la realidad. Cada paso que daba, la penumbra se estrechaba, susurrándole recuerdos de su propia infancia, de momentos de debilidad y egoísmo que había intentado olvidar. Intentó acercarse al altar, decidido a comprender lo que sucedía, pero la sombra lo rodeó, envolviendo sus manos y brazos en un frío húmedo. La voz volvió, esta vez más urgente: no huyas de tu propia culpa. Solo enfrentándola podrás guiar a los demás. Miguel comprendió que el altar no solo revelaba la culpa de los aldeanos, sino también la suya propia, y que su rol como sacerdote estaba cambiando irrevocablemente. La sombra comenzó a retirarse lentamente cuando Miguel se arrodilló y colocó sus manos sobre el mármol, tocando el aceite sagrado que aún brillaba débilmente. Sintió un calor que lo reconfortó, y por un instante, la oscuridad pareció retroceder, dejando solo un tenue resplandor dorado sobre el altar. Al salir de la iglesia esa noche, Miguel comprendió que la sombra del altar no era un enemigo, sino un recordatorio de que cada secreto, por oculto que esté, encuentra la manera de manifestarse. Y mientras la luna iluminaba tenuemente los tejados del pueblo, supo que el misterio del altar estaba lejos de terminar, y que pronto cada aldeano sentiría su mirada penetrante, revelando aquello que habían intentado esconder incluso de sí mismos. Capítulo 6. El aceite que habla. La iglesia estaba sumida en un silencio expectante.
Miguel permanecía arrodillado frente al altar, sus manos aún manchadas del aceite sagrado. La sombra de la noche se había retirado, pero algo nuevo había surgido. El aceite comenzaba a moverse por sí mismo, formando líneas y símbolos sobre las paredes de piedra. Cada gota que tocaba la superficie se transformaba en letras doradas, que brillaban con una intensidad inquietante. Miguel retrocedió, temblando. No eran palabras comunes, eran profecías, advertencias, secretos del pueblo que hasta ahora habían permanecido ocultos. Al leer, un escalofrío recorrió su espalda. Uno de los mensajes parecía hablar directamente de él. El pasado vuelve a tocar tu alma, los secretos se abrirán y tu fe será puesta a prueba, decía el mensaje, trazado por el aceite de manera tan perfecta que parecía escrito por una mano invisible. Miguel tragó saliva. Cada letra vibraba con un poder que sentía hasta en los huesos. Mientras intentaba comprender, la iglesia empezó a llenarse de murmullos. No eran voces humanas, sino susurros antiguos que emergían de las paredes mismas, revelando fragmentos de tontos, traiciones y lamentos de generaciones pasadas. Miguel comprendió que el altar no solo lloraba aceite, sino que ahora hablaba, dictando lo que debía ser revelado. Cada palabra escrita por el aceite traía consigo visiones fugaces, aldeanos enfrentando decisiones imposibles, secretos que podían destruir familias enteras, y eventos que aún no habían ocurrido, pero que ya estaban marcados por la tinta dorada del aceite. Miguel sentía que su responsabilidad crecía con cada letra, como si cada mensaje fuera un juramento que debía proteger y comprender. Algunos símbolos parecían advertencias de tragedias inminentes, un incendio, un accidente, un enfrentamiento que nadie esperaba. Otros parecían secretos íntimos de los aldeanos, amores prohibidos, traiciones silenciadas, culpas que ni la confesión había podido limpiar. Miguel sabía que cada revelación era un desafío, y que ignorarla podría traer un desastre real. Sintiendo la presión de la voz invisible del altar, Miguel se acercó más a la pared y tocó una de las letras con la yema de sus dedos. Un calor intenso recorrió su brazo y, de repente, pudo ver la escena completa, una disputa que pronto dividiría el pueblo y pondría a prueba la fe de todos. Su corazón latía con fuerza. El altar lo estaba guiando, pero también lo estaba probando. Al final de la noche, el aceite dejó de escribir, y las letras doradas permanecieron brillando débilmente sobre la piedra. Miguel se arrodilló frente al altar, agotado pero consciente de la magnitud de lo que acababa de presenciar. No podía huir del misterio, y sabía que cada mensaje era tanto una advertencia como una lección de fe. Mientras salía de la iglesia bajo la fría luz de la luna, Miguel murmuró para sí mismo, cada gota, cada palabra, todo me está enseñando que la verdad no espera. Solo nosotros debemos estar dispuestos a enfrentarla. Y así, con el corazón acelerado y la mente llena de profecías, comprendió que el altar estaba despertando algo mucho más grande que él mismo. Capítulo 7. El juicio de la fe. La bruma de la mañana se extendía sobre San Isidro como un manto silencioso. Miguel caminaba hacia la iglesia, consciente de que los murmullos en el pueblo habían cambiado de tono. No eran simples rumores, eran susurros de sospecha, de miedo, de acusación. Algunos aldeanos lo miraban con ojos llenos de duda, otros con temor. Miguel sentía la presión de cada mirada, como si el peso del altar y del pueblo se concentrara sobre sus hombros. Al abrir la puerta de la iglesia, el aroma familiar a incienso y aceite sagrado lo recibió, pero esta vez con un matiz distinto. Una sensación de juicio flotaba en el aire. Las gotas doradas caían del altar como siempre, pero parecía que ahora cada una cargaba un mensaje invisible, una advertencia para Miguel y para quienes lo observaban. Una voz interna, o quizás del altar mismo, susurró: ellos juzgan sin comprender, pero tú debes sostener la verdad. Miguel se arrodilló frente al altar, tratando de mantener la calma, cuando vio que el aceite formaba símbolos extraños sobre el mármol, como si intentara comunicarle cómo enfrentar la desconfianza del pueblo. Esa tarde, los aldeanos comenzaron a llegar, no a confesar, sino a observar con recelo cada gesto de Miguel. Algunos murmuraban sobre los extraños sucesos en la iglesia, sobre las gotas de aceite que parecían ver el alma de quien las tocaba, y sobre los secretos que habían salido a la luz. La tensión creció hasta convertirse en un juicio silencioso. Miguel debía justificar su papel, su fe, y su relación con lo sobrenatural. El joven sacerdote comprendió que no podía huir de la sospecha. Cada mirada acusadora parecía fusionarse con la sombra del altar, haciendo que la iglesia se sintiera más pequeña, más opresiva. Cada palabra que pronunciaba en defensa propia parecía perderse en el eco de las paredes, como si el pueblo y el altar lo escucharan al mismo tiempo, juzgándolo desde dos mundos. De repente, una gota de aceite cayó sobre la mano de un aldeano curioso.
Su rostro cambió, los secretos que había intentado ocultar surgieron ante él, visibles solo para Miguel. Murmuró algo entre dientes, atemorizado, y salió corriendo. La multitud quedó muda, y Miguel comprendió que el altar no solo revelaba, sino que también protegía la verdad de quienes tenían fe. Al caer la noche, el silencio volvió a la iglesia. Miguel permaneció frente al altar, consciente de que su misión ahora iba más allá de guiar espiritualmente al pueblo. Debía ser un guardián, un mediador entre lo sagrado y lo humano, entre la verdad y la sospecha. Cada mirada de los aldeanos, cada sombra proyectada por las velas, era un recordatorio de que la fe podía ser juzgada, pero también podía sostenerse frente a la duda más profunda. Mientras la luna iluminaba tenuemente las gotas de aceite sobre el altar, Miguel respiró hondo y murmuró: si la verdad es mi carga, entonces la llevaré, aunque todo el pueblo dude de mí. Y así, con el corazón lleno de determinación y un susurro invisible del altar resonando en su mente, comprendió que el juicio de la fe apenas comenzaba, y que cada paso que diera definiría el destino de San Isidro. Capítulo 8. Lágrimas de traición. La tarde caía sobre San Isidro, teñida de tonos naranja y gris, mientras Miguel recorría el camino hacia la iglesia. Su corazón latía con un ritmo inquieto, algo en el aire le decía que esa noche no sería como las anteriores. Al llegar, encontró a Martín, su amigo de infancia y confidente, esperando junto al altar. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y culpa que Miguel nunca había visto antes. Miguel, necesito contarte algo que no puedo guardar más, dijo Martín, su voz temblorosa. El sacerdote lo miró con preocupación, pero también con curiosidad. Sabía que el altar, con su aceite sagrado, tenía la capacidad de revelar la verdad que incluso los amigos más cercanos ocultaban. Martín respiró hondo y se arrodilló frente al altar, dejando que una gota de aceite tocara la punta de sus dedos. Al instante, sus ojos se llenaron de lágrimas y una visión lo envolvió. Un recuerdo que había enterrado hace años surgió con claridad dolorosa. Miguel vio, con un escalofrío, cómo la traición de su amigo se desplegaba ante ellos, secretos que podían destruir no solo la amistad, sino la paz del pueblo. El aceite brillaba sobre sus manos, reflejando escenas de decisiones egoístas, mentiras silenciosas y promesas rotas. Cada visión golpeaba a Miguel con fuerza. El altar no perdonaba ni escondía nada. Los susurros del aceite llenaban la iglesia, mezclando voces del pasado con advertencias del presente. La verdad duele, pero es el único camino hacia la redención. Martín gimió, intentando apartar las imágenes. Pero Miguel entendió que el altar lo obligaba a enfrentar su propia culpa también. Cada gota de aceite no solo revelaba secretos, exponía las grietas en la fe y la moral de quienes se acercaban a él. Miguel se inclinó sobre las manos de su amigo, colocando la suya sobre el aceite, y sintió un calor reconfortante. El altar también ofrecía guía y consuelo para enfrentar la verdad. La revelación terminó, pero la tensión entre ambos hombres permaneció. Miguel comprendió que su amigo no había sido malicioso, sino humano, atrapado en las sombras de su propia conciencia. Sin embargo, el pueblo estaba lleno de secretos como aquel, y cada gota de aceite que caía sobre alguien podía desencadenar una cadena de eventos imprevisibles. Martín, con lágrimas en los ojos, susurró: nunca quise que esto saliera a la luz, pero el altar, él no me dejó otra opción. Miguel asintió, entendiendo que la traición no siempre es intención, sino el peso de los secretos no confesados. La iglesia se quedó en silencio, salvo por el goteo constante del aceite sagrado, como si el altar hubiera escuchado y aprobado la reconciliación silenciosa entre los dos amigos. Al salir de la iglesia bajo la luz plateada de la luna, Miguel sintió el peso de la responsabilidad aún más intenso. Cada revelación del altar podría cambiar vidas, amistades y destinos, pero también comprendió que su papel como sacerdote era sostener la verdad, incluso cuando doliera, y guiar a aquellos que se enfrentaban a sus propios demonios. Y mientras la brisa nocturna movía los árboles del pueblo, Miguel supo que las lágrimas del altar no solo lloraban aceite sagrado, sino también la traición y la redención de San Isidro. Capítulo 9. Ecos del pasado. La niebla se arrastraba por las calles de San Isidro como si el pueblo mismo respirara en secreto. Miguel cruzó el umbral de la iglesia, sintiendo que algo estaba diferente. El altar parecía más antiguo, más consciente, como si los siglos que había presenciado despertaran de golpe. Las gotas de aceite sagrado caían con un ritmo pausado, pero cada una de ellas llevaba un brillo intenso, casi cegador. Al acercarse, Miguel notó que el aceite comenzaba a formar símbolos y figuras sobre las paredes de piedra. Pero esta vez no eran solo profecías o advertencias, eran escenas del pasado, de la historia secreta del pueblo, momentos que habían sido olvidados o escondidos por generaciones.
casas antiguas en llamas, rostros de aldeanos desconocidos con miradas de miedo, pactos secretos y traiciones escondidas bajo los cimientos de San Isidro. Una voz profunda surgió del altar. Más grave que nunca, el pasado y el presente se entrelazan, solo quien observa puede comprender la verdad completa. Miguel comprendió que el aceite no solo revelaba la culpa individual, sino que mostraba la historia oculta de todo el pueblo, como un testigo silencioso que había guardado los secretos de cada generación. Mientras sus ojos recorrían las imágenes, Miguel vio algo que lo dejó helado: su propia familia. Generaciones atrás, participando en un pacto secreto con fuerzas que buscaban controlar el destino del pueblo. Cada gota de aceite sagrado parecía apuntar hacia él, como si lo instara a comprender la responsabilidad que había heredado. De repente, el altar proyectó una visión de un evento reciente, la traición de algunos aldeanos y los pecados que Miguel había comenzado a descubrir. La conexión entre el pasado y el presente se volvió clara: los errores de antes aún moldeaban la vida de San Isidro, y cada secreto revelado por el altar no era un accidente, sino una advertencia. Miguel sintió una mezcla de temor y asombro. La iglesia parecía vibrar con energía antigua, y los susurros del aceite llenaban el aire, contando historias de amor prohibido, justicia injusta y venganza silenciosa. Cada relato era una lección y un recordatorio. El altar no solo lloraba aceite, sino que transmitía la memoria de siglos, obligando a los vivos a enfrentarse a lo que el tiempo había ocultado. El joven sacerdote comprendió que su papel ya no era solo guiar espiritualmente a los aldeanos, era el guardián de la historia viva del pueblo, el puente entre lo que había sido y lo que estaba por venir. Cada gota de aceite, cada símbolo dorado, cada susurro ancestral le recordaba que la fe, la culpa y la verdad estaban entrelazadas en un tejido imposible de romper. Al salir de la iglesia bajo la luz de la luna, Miguel miró los tejados del pueblo y respiró hondo. Sabía que el altar había abierto una ventana al pasado, y que el presente de San Isidro ahora dependía de su comprensión y valentía. Cada secreto descubierto traía consigo la promesa de redención o de ruina. Y mientras la brisa nocturna agitaba suavemente los árboles, Miguel sintió que el corazón del altar latía al ritmo del tiempo, recordándole que la historia nunca permanece en silencio. Capítulo 10. La tormenta del altar. La noche cayó sobre San Isidro con un silencio casi sobrenatural. Miguel estaba solo frente al altar, contemplando las gotas de aceite sagrado que caían lentamente, brillando como diminutos soles sobre el mármol frío. De repente, un viento helado recorrió la iglesia, apagando algunas velas y haciendo que las sombras bailaran de manera inquietante sobre las paredes. Miguel sintió un escalofrío. No era un viento común. Parecía una fuerza consciente, una presencia que llenaba cada rincón con amenaza silenciosa. Y entonces sucedió: el altar comenzó a temblar, como si tuviera vida propia, y el aceite sagrado saltó de la superficie en pequeñas llamaradas doradas que iluminaban el lugar con un resplandor espectral. Una voz grave surgió de la nada, resonando en el corazón de Miguel: el equilibrio ha sido alterado, la verdad revelada debe ser contenida o todo será consumido. Cada palabra parecía resonar en sus huesos, y el joven sacerdote comprendió que el altar estaba advirtiéndole de un peligro inminente. Las sombras se alargaron y comenzaron a fusionarse en figuras indistintas, como si los secretos del pueblo tomaran forma física. Algunos se movían hacia Miguel, otros se entrelazaban con los bancos de la iglesia, y cada movimiento parecía acompañado por un susurro que solo él podía escuchar: enfréntalos, antes de que todo desaparezca. Miguel sintió como la presión crecía, el aceite sagrado se agitaba en su lugar, formando patrones en las paredes que no solo eran símbolos, sino puertas que conectaban lo visible con lo invisible, revelando lo que ocurriría si los secretos no eran reconciliados. Cada gota que tocaba el mármol proyectaba escenas de caos, incendios, disputas, lágrimas, y un miedo que parecía absorber toda la luz de la iglesia. El joven sacerdote comprendió que el altar estaba desatando el poder de los secretos acumulados, y que el equilibrio entre el pasado, el presente y la fe de los aldeanos pendía de un hilo. Con un suspiro profundo, se acercó al altar y colocó sus manos sobre el aceite, sintiendo el calor y la energía que emanaba. La voz volvió, esta vez más suave, pero urgente: no huyas de la verdad, o el pueblo caerá. Miguel cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que no podía dejar que el miedo lo dominara. Debía ser el mediador entre los secretos del pasado y el presente turbulento. El aceite respondió a su voluntad, formando una luz que dispersó parcialmente las sombras y calmó, por un instante, la furia latente dentro de la iglesia. Pero al abrir los ojos, comprendió que la tormenta no había terminado. Las sombras retrocedieron solo momentáneamente, y el altar seguía temblando, como si guardara un último secreto, el más peligroso de todos.
Miguel sintió que su vida y la del pueblo dependían de lo que estaba a punto de descubrir. Con el corazón latiendo con fuerza, se inclinó sobre el altar y susurró: «Estoy listo, muéstrame lo que debo enfrentar». Y así, mientras la iglesia temblaba bajo la tormenta invisible, el misterio del altar alcanzó su punto más oscuro, dejando a Miguel y... Capítulo 11. El secreto enterrado. La iglesia de San Isidro estaba sumida en un silencio que pesaba sobre el alma. Miguel caminaba lentamente hacia el altar, consciente de que algo trascendental estaba a punto de revelarse. Cada gota de aceite sagrado caía con un brillo más intenso que nunca, iluminando símbolos que parecían moverse sobre el mármol, como si tuvieran voluntad propia. El aire estaba cargado de una tensión casi tangible. La voz del altar surgió, profunda y resonante: «Has llegado al límite de lo que puedes comprender, el secreto que guardo no es solo de este pueblo, sino de todos los que alguna vez buscaron redención». Miguel tragó saliva, sintiendo que su corazón latía al ritmo de un misterio que lo superaba. De repente, las velas parpadearon y el aceite comenzó a formar figuras en las paredes, escenas de rituales antiguos, pactos olvidados, y un acto que conectaba a su propia familia con el origen del altar. Miguel se acercó, temblando, y percibió que cada gota de aceite era como un portal hacia el pasado más oscuro de San Isidro. Una visión lo invadió. Siglos atrás, el altar había sido creado para absorber los pecados y secretos de quienes habitaban el pueblo. Una función que prometía proteger, pero que también podía corromper. Aquellos que tocaban el aceite podían ver la verdad de los demás, y a veces, su propia condena. Miguel comprendió que el altar no era solo un objeto sagrado, sino un juez vivo, un espejo de almas humanas. Mientras trataba de procesar la magnitud del secreto, el aceite proyectó algo aún más aterrador: la advertencia de que el equilibrio estaba en peligro, y que los pecados no revelados podían desatar una catástrofe sobre el pueblo. La voz del altar susurró: «Solo quien enfrenta la verdad puede salvar a los suyos. Cada mentira, cada ocultamiento, cada temor, todo debe salir a la luz». Miguel sintió un peso insoportable: cada revelación pasada, cada secreto de amigos y familiares, cada traición que había presenciado, se entrelazaba ahora en un solo hilo que conectaba la historia del pueblo con su destino. El altar lloraba más aceite que nunca, y las gotas parecían arder con un fuego sagrado, dibujando símbolos que Miguel apenas podía comprender. Sabía que la única manera de proteger a San Isidro era guiar a los aldeanos a enfrentar sus propios secretos, algo que implicaba dolor, confesiones y redención, pero también riesgo. El altar no perdonaba, no escondía, no toleraba la mentira, solo revelaba la verdad, sin importar cuán devastadora fuera. Al final de la noche, Miguel se arrodilló frente al altar, sus manos cubiertas de aceite sagrado, y susurró: «Estoy listo, mostraré al pueblo lo que debe ser enfrentado». Las paredes de la iglesia parecieron respirar, y por un instante, el tiempo y la historia convergieron en un instante sagrado, como si el altar reconociera su valor y determinación. Mientras la luna iluminaba tenuemente el altar, Miguel comprendió que el secreto enterrado durante siglos había sido revelado solo a quien estaba dispuesto a cargar con la verdad, y que el destino de San Isidro dependía ahora de su coraje y fe inquebrantable. Capítulo 12. La verdad desatada. El amanecer iluminó San Isidro con una luz fría y gris. Las calles, normalmente tranquilas, parecían contener la respiración. Miguel salió de la iglesia, todavía con las manos manchadas de aceite sagrado, consciente de que algo estaba a punto de cambiar para siempre. El secreto del altar ya no podía permanecer oculto. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Los aldeanos, que antes lo miraban con recelo, ahora murmuraban con miedo y fascinación. Algunos se acercaban a la iglesia, no solo para observar, sino para enfrentar sus propios pecados, sabiendo que el altar podía ver más allá de sus máscaras. La tensión en el aire era palpable, como un hilo invisible que unía a cada persona con el altar y con la verdad que no podían ignorar. Dentro de la iglesia, Miguel se arrodilló frente al altar, sintiendo la presión de cada mirada sobre él. El aceite sagrado brillaba con una intensidad inusual, formando símbolos que se entrelazaban con los murmullos de los aldeanos. Era como si el altar mismo quisiera que cada alma enfrentara su pasado, cada secreto que había sido enterrado en el silencio. De pronto, los primeros valientes se acercaron a confesarse. Sus palabras salían temblorosas, cargadas de culpa y miedo, y el aceite respondía, brillando sobre sus manos, iluminando cada verdad revelada. Miguel comprendió que no podía actuar solo, debía guiar al pueblo, enseñarles a enfrentar la verdad sin ser consumidos por ella. Pero no todos estaban preparados. Algunos aldeanos, atrapados por la culpa y el miedo, comenzaron a discutir, acusarse, y hasta agredirse.
Las tensiones latentes estallaron, familias divididas, amistades rotas, secretos que surgían como llamas implacables. Miguel intentaba calmar, sostener y proteger, pero sabía que el altar no perdonaba la mentira, solo iluminaba la verdad. Entre el caos, Miguel vio cómo el aceite del altar formaba una figura que parecía señalizar un camino, un símbolo de reconciliación, de redención posible para quienes tuvieran el valor de mirar dentro de sí mismos. Respiró hondo y alzó la voz, con una autoridad que no era suya, sino del altar mismo. Enfrenten lo que han escondido, no huyan de la verdad. Los aldeanos comenzaron a escuchar, algunos con lágrimas, otros con incredulidad, y poco a poco el murmullo se transformó en confesión colectiva. Cada secreto revelado disminuía la tensión, pero aumentaba la claridad. El altar no solo lloraba aceite, sino que lavaba el alma de quienes aceptaban la verdad. Al caer la tarde, San Isidro ya no era el mismo. La iglesia se llenaba de un resplandor cálido que contrastaba con la fría tensión del amanecer. Miguel comprendió que el altar había cumplido su propósito parcial, desatar la verdad, poner a prueba la fe, y preparar al pueblo para lo que aún estaba por venir. Mientras la luna se alzaba sobre el altar, Miguel susurró: esto apenas comienza, la verdad es un río que no se puede contener, y nosotros debemos aprender a navegarlo. Y el aceite sagrado, brillante bajo la luz plateada, parecía asentir, como si el altar reconociera que San Isidro había dado el primer paso hacia la redención, o hacia su propia destrucción. Capítulo 13. El río de secretos. El amanecer llegó con un silencio inquietante. San Isidro parecía contener la respiración, como si el pueblo entero esperara el impacto de las verdades liberadas por el altar. Miguel caminaba por las calles, observando los rostros de sus vecinos, algunos pálidos por el miedo, otros con lágrimas en los ojos, y unos pocos con gestos de ira contenida. El río de secretos había comenzado a desbordarse. Dentro de la iglesia, el altar seguía llorando aceite sagrado. Cada gota parecía más intensa que antes, como si sintiera la turbulencia que se extendía fuera de sus muros. Miguel se arrodilló frente al mármol, y los símbolos dorados comenzaron a moverse, proyectando escenas del pasado y del presente, conflictos que estaban a punto de estallar, decisiones que cambiarían el destino del pueblo. La primera confrontación surgió en la plaza. Dos familias, cuyos secretos habían sido expuestos por el aceite, se enfrentaron con gritos y acusaciones. Los aldeanos miraban horrorizados. Mientras el viento nocturno traía ecos de los susurros del altar, la verdad despierta la fuerza, solo quien la enfrenta puede sobrevivir. Miguel corrió hacia ellos, tratando de calmar la ira que crecía, pero comprendió que no podía detener la reacción, solo guiarla. Mientras tanto, dentro de la iglesia, los aldeanos más valientes comenzaron a acercarse, buscando confesión y perdón. Cada uno que tocaba el aceite sentía una conexión con el altar y con sus propios pecados. Y poco a poco la tensión dentro de la iglesia disminuía, aunque fuera solo temporalmente. Miguel se convirtió en mediador, pero sabía que el verdadero desafío estaba fuera, donde el miedo y la culpa se habían transformado en acción. El aceite comenzó a formar palabras sobre el mármol: equilibrio perdido, decisión inevitable. Miguel comprendió que el altar no solo revelaba, sino que guiaba la forma en que los aldeanos debían enfrentar sus secretos, indicando caminos de reconciliación o advertencia de destrucción. Con cada confesión y cada enfrentamiento, el pueblo parecía dividirse. Unos buscaban el perdón, otros la venganza, y algunos solo el silencio. Miguel sintió el peso de la responsabilidad. Si el río de secretos seguía desbordándose sin control, el pueblo entero podría perderse en la oscuridad que había estado escondida por generaciones. Al caer la noche, una calma tensa se asentó sobre San Isidro. El altar lloraba aceite más brillante que nunca, proyectando un resplandor que iluminaba a todos los que buscaban la redención. Miguel, exhausto, se arrodilló frente al mármol y susurró: esto solo es el principio. Debemos aprender a navegar el río de secretos antes de que nos arrastre a todos. Y mientras la luna bañaba la iglesia con su luz plateada, Miguel comprendió que el poder del altar no residía solo en revelar secretos, sino en enseñar al pueblo a enfrentarlos. Y que lo que había comenzado como miedo y sospecha ahora se transformaba en un camino incierto hacia la verdad y la redención. Capítulo 14. El corazón del altar. La noche cubría San Isidro con un manto oscuro y silencioso. Miguel avanzó hacia la iglesia con pasos decididos, sintiendo que cada sombra parecía observarlo. Sabía que lo que estaba por descubrir cambiaría para siempre la vida del pueblo y la suya propia. El altar lo esperaba, sus lágrimas de aceite sagrado brillando con un fulgor sobrenatural, como si conociera el secreto que Miguel buscaba. Al acercarse, Miguel sintió un calor intenso que emanaba del mármol.
El aceite comenzó a formar símbolos que nunca antes había visto, un círculo perfecto que envolvía letras y figuras que parecían palpitar con vida propia. La voz del altar surgió, más profunda y resonante que nunca. El corazón del altar se abre solo a quien está listo para enfrentar la verdad completa y aceptar la carga que conlleva. Miguel se arrodilló frente al mármol, dejando que el aceite tocara sus manos. De inmediato, su mente se llenó de imágenes, siglos de secretos, pecados, traiciones y la historia completa de San Isidro. Comprendió que el altar no solo lloraba aceite para revelar, sino que absorbía y contenía toda la memoria del pueblo. Un corazón vivo que latía con las emociones y decisiones de cada aldeano que alguna vez había buscado redención. Entre las visiones, Miguel vio su propio destino entrelazado con el altar. Cada decisión que tomara ahora afectaría no solo su vida, sino la de todos en San Isidro. El aceite formó entonces una figura que se asemejaba a un guardián, una criatura etérea hecha de luz y sombras, un reflejo de la justicia y la misericordia del altar. La voz susurró: el poder y la responsabilidad son uno. Solo quien es fiel a la verdad puede sostener este corazón sin romperse. Miguel sintió un temblor recorrer su cuerpo. La verdad era deslumbrante y aterradora. El altar no solo veía los secretos, sino que los juzgaba y equilibraba, otorgando perdón o revelando consecuencias según la fe y la sinceridad de cada persona. Comprendió que todo lo vivido hasta ahora, la traición de amigos, los secretos familiares, la reacción del pueblo, había sido un entrenamiento para prepararlo a sostener el corazón del altar. De pronto, el aceite ascendió del mármol y se suspendió en el aire, formando un remolino que envolvía a Miguel. Sentía la historia del pueblo y de su familia latiendo dentro de él, como si fuera el nuevo guardián de la memoria viva de San Isidro. Cada latido traía consigo claridad y responsabilidad. Debía guiar al pueblo, enseñarles a enfrentar la verdad y proteger el equilibrio entre fe, culpa y redención. Cuando el remolino se disipó, Miguel se arrodilló, exhausto pero iluminado por una comprensión profunda. Sabía que el altar no era solo un objeto sagrado, sino un corazón vivo que necesitaba un guardián consciente y valiente. El aceite brillaba suavemente, como aprobando su decisión, mientras la luna bañaba la iglesia con luz plateada. Miguel murmuró: acepto mi destino, protegeré el corazón del altar, y guiaré a quienes tengan el valor de mirar la verdad. Y en ese instante, el altar pareció suspirar, como si San Isidro entero contuviera la respiración, consciente de que su futuro dependía de la fe y la valentía de un solo hombre. Capítulo 15. La redención de San Isidro. La madrugada llegó silenciosa, pero cargada de tensión. San Isidro parecía contener la respiración, consciente de que aquella noche determinaría su destino. Miguel caminaba hacia la iglesia, con las manos manchadas de aceite sagrado, consciente de que su papel como guardián del altar llegaba a su prueba final. Al abrir la puerta, la luz de las velas tembló y el altar brilló con un resplandor sobrenatural. El aceite sagrado caía en gotas doradas, formando símbolos que se entrelazaban con los susurros de siglos pasados. Cada figura parecía hablarle directamente, recordándole los secretos, los pecados y las traiciones que había descubierto. El alma del pueblo estaba expuesta, y solo la verdad podía salvarlo. De pronto, las sombras de los aldeanos aparecieron entre los bancos, los que habían huido del altar, los que habían confesado sus pecados y los que habían resistido la verdad. Todos miraban a Miguel, sabiendo que su decisión definiría su redención o condena. El altar comenzó a temblar, como si latiendo más fuerte, reclamara justicia y fe genuina. Miguel levantó la voz, y el eco resonó entre las paredes de piedra: San Isidro, el altar no solo nos muestra nuestros secretos, sino también la oportunidad de reconciliarnos. Cada pecado confesado, cada error enfrentado, nos acerca a la luz. No huyan de la verdad. Los aldeanos comenzaron a acercarse, algunos con lágrimas, otros con miedo, pero todos con la necesidad de enfrentar lo que habían ocultado por años. El aceite respondió, formando figuras que los abrazaban con luz cálida, como un manto de perdón y revelación simultáneamente. Las discusiones, las rencillas y la sospecha comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por confesiones sinceras y abrazos temblorosos. Pero la prueba final llegó cuando Miguel percibió una sombra distinta, el secreto más oscuro del pueblo, uno que podía arrastrarlos a todos a la desesperación. Era la herencia de generaciones de ocultamientos y pactos antiguos, un nudo de traición que había alimentado el miedo y la culpa. Miguel extendió sus manos sobre el altar, dejando que el aceite lo cubriera por completo. Sintió cada latido del corazón del altar, cada secreto, cada lágrima, cada acto de redención y cada error humano. Con un grito que unió el pasado y el presente, Miguel dijo: aceptamos la verdad, aceptamos la redención. El altar respondió con un resplandor cegador.
El aceite subió en espirales doradas, cubriendo la iglesia y penetrando los corazones de todos los presentes. Los secretos fueron revelados, pero esta vez con compasión, no condena. Cada alma se sintió purificada, cada lágrima se convirtió en luz, y San Isidro respiró por primera vez en siglos sin miedo ni culpa. Cuando la luz disminuyó y el silencio volvió, Miguel permaneció frente al altar, agotado pero lleno de paz. El aceite sagrado ya no lloraba con desesperación, brillaba suavemente, como un testigo silencioso de la redención alcanzada. Los aldeanos lo rodearon, agradecidos y humildes, conscientes de que la verdadera fe no reside en ocultar los pecados, sino en enfrentarlos y aprender de ellos. Miguel susurró al altar: el corazón de San Isidro late gracias a ti, y gracias a quienes tuvieron el valor de mirar la verdad. Y mientras la luna iluminaba suavemente la iglesia, el pueblo entero sintió que un ciclo de oscuridad había terminado, reemplazado por la luz eterna del aceite sagrado, testigo de la fe, la culpa y la redención. El altar, finalmente en calma, parecía suspirar con satisfacción. San Isidro, aunque marcado por sus secretos, había aprendido que la verdad y la redención siempre caminan de la mano, y que cada lágrima derramada sobre el mármol sagrado llevaba consigo la promesa de un futuro iluminado. Epílogo, susurros eternos. Meses habían pasado desde aquella noche en que San Isidro enfrentó sus secretos más oscuros. El pueblo había cambiado, aunque la memoria del altar permanecía viva en cada rincón de la iglesia. Miguel recorría los pasillos de piedra, acariciando suavemente el mármol donde el aceite sagrado todavía brillaba con un resplandor tenue, como si recordara cada lágrima, cada confesión, cada acto de redención. El altar ya no lloraba con desesperación, pero su presencia seguía siendo poderosa. Cada gota de aceite era un eco del pasado, un recordatorio de que la verdad siempre encuentra su camino, y que la fe no reside en ignorar los errores, sino en aceptarlos y aprender de ellos. Miguel comprendió que su labor nunca terminaría, debía guiar a los aldeanos, proteger el corazón del altar, y enseñarles a vivir con la verdad sin miedo. Afuera, el viento movía suavemente las hojas de los árboles, llevando consigo los susurros de aquellos que alguna vez habían confesado sus pecados. Algunos se acercaban al altar con respeto, otros simplemente observaban desde lejos, sabiendo que San Isidro ya no era el mismo pueblo que antes, sino uno marcado por la valentía y la honestidad. Miguel cerró los ojos y respiró hondo. Podía sentir la energía del altar fluyendo a través de él, un latido silencioso que unía pasado, presente y futuro. Cada secreto que había sido revelado, cada lágrima derramada, cada acto de perdón, habían tejido un manto invisible que protegía al pueblo de la oscuridad que siempre acecha cuando los pecados se esconden. Sin embargo, en la quietud de la iglesia, Miguel escuchó un leve susurro, casi imperceptible, que parecía provenir del mármol mismo. Nunca se detiene, nunca termina, siempre hay alguien dispuesto a mirar la verdad. Sonrió levemente, comprendiendo que el altar no era solo un objeto sagrado, sino un recordatorio eterno de que la redención requiere coraje y que la fe verdadera es inquebrantable. Mientras la luz del amanecer iluminaba suavemente los vitrales, Miguel se inclinó frente al altar y susurró: seguiré vigilando, y San Isidro seguirá aprendiendo a caminar con la verdad. Y aunque la iglesia permanecía en silencio, Miguel sintió que el altar, con sus lágrimas de aceite sagrado, le devolvía un susurro de aprobación, recordándole que la fe y la redención son eternas. San Isidro, marcado pero iluminado, continuaba su vida, consciente de que la verdadera prueba nunca era huir de los secretos, sino enfrentarlos y transformar cada lágrima en luz. Y así, bajo la protección del altar que siempre lloraba, aunque más suave, la historia del pueblo se entrelazaba con la fe, la culpa y la esperanza, dejando un eco eterno que nadie podría olvidar.